En principio es un gusto, un privilegio, ¿no es cierto?, poder estar juntos para poder compartir la palabra de Dios. Estamos con mi esposa, tanto papá como mamá, las nenas les han mandado saludos. Y estaba pensando, cuando había hablado con Aldo hace un tiempo, para, para poder estar con ustedes, eh, y algo que se necesita últimamente, o que Dios nos ha dado mucho este año, y el año pasado también, perdón, el año pasado y el año antepasado, ha sido muchos mensajes, muchas palabras de aliento, mucho ánimo, ¿no es cierto?, de parte de Dios. Creo que nos hizo falta, creo que fue muy difícil para muchos, para todo creyente creo que debería ser algo que nos sea difícil, el no poder congregarnos, el no poder ver a los hermanos, el no poder abrazar a los hermanos, el no poder darles un beso a los hermanos. Cuando nosotros pensamos en todo esto, digamos, si uno se retrae al año 2018, 2019, uno va, no sé cómo será la iglesia de Pavón, calculo que es igual, pero llegábamos un beso a cada uno de los hermanos, la mano tal vez, un abrazo con otros, pero siempre está la muestra de afecto hacia los demás, ¿no? El poder compartir con otros nos ha hecho una comunidad, nos ha hecho familia. Y el ser hijos de Dios, ¿no es cierto? Uno está acostumbrado a decir, bueno, sí, el texto de Juan 1, capítulo 1, versículo 8, dice que todos los que le reciben, los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, son llamados, tienen el poder de ser llamados hijos de Dios. Pero el ser hijos de Dios, el llamarnos hermanos entre nosotros, no nos hace familia. Familia nos hace la comunión, el compartir, el querer vernos con los hermanos, el extrañar a los hermanos. ¿eh? Yo no sé cuántos mensajes o cuántos audios de WhatsApp mandamos a los hermanos. Calculo que ustedes tienen un grupo de WhatsApp con la iglesia, como la mayoría de nosotros, y pensar en que justamente uno dice, bueno, mandamos saludos, mandamos bendiciones, mandamos cariños a través de WhatsApp, no es lo mismo que darlos en persona. Y pensaba también en un texto de la palabra de Dios que les voy a invitar a buscar, en Mateo capítulo 14, y en todo lo que hemos pasado hasta ahora, ¿no es cierto? Hace unos días compartía con la iglesia el texto de la palabra donde Jesús habla y dice, yo sé de dónde vengo y a dónde voy. ¿eh? Y cómo muchas personas eh, no tienen un sentido de dirección, porque no conocen su pasado, no saben hacia dónde ir en el futuro. Y todo esto muchas veces ha traído en todo este tiempo, más que nada, mucha depresión, mucha angustia, mucho momento de soledad, ¿no es cierto? El estar en comunión con los hermanos, el compartir momentos de camaradería, como le llamamos nosotros, eh, ha hecho que muchos hermanos, en este tiempo que no se puede celebrar una reunión, se sientan solos, no se sientan acompañados. Uno tiene familia, o yo tengo familia, yo tengo mi esposa, tengo las hijas, que es un privilegio y un regalo de parte de Dios. Hermanos que, no sé, viven con sus esposas, viven con sus hijos, y todo eso es una compañía. El poder sentarnos a comer o a cenar o a almorzar juntos nos hace tener una comunión en familia. Ahora, ¿qué hay de aquellos hermanos que están solos en su casa? Que cuando llega la hora de la cena, eh, oran al Señor y la única compañía que tienen es el Señor. ¿Mm? Y quisieran tal vez hablar con alguien y esos mensajes de WhatsApp no llegan, porque muchas veces estamos
inmersos en nuestros propios problemas o en nuestras propias cosas y nos terminamos olvidando de nuestros hermanos en la fe. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 14, hay una escena muy particular donde Jesús va a mostrar algo. En el versículo 22 nos habla, ¿no es cierto?, acerca de Jesús andando sobre el mar. Conocemos perfectamente esta historia, conocemos perfectamente el contexto, ¿no es cierto? Pero solamente quiero leer un versículo donde los apóstoles, los discípulos, ¿no es cierto?, están totalmente aterrorizados. Y en el versículo 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Vuelvo a leerlo, dice el versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y no quiero detenerme en este pasaje solamente en cómo el Señor les dice, tengan ánimo, estoy acá, no tengan miedo porque yo los voy a salvar, sino en otra situación. A ver, los discípulos venían de ver un milagro extraordinario. ¿Está bien? Jesús alimentando 5.000 personas, sin contar las mujeres y los niños, dándoles de comer, ¿no es cierto? Ellos venían de ver semejante milagro, donde sobró comida, donde ellos miraban y veían gente y no tenían ni idea de dónde sacar el dinero para poder comprar alimento. Jesús hace un milagro que escapa a todo cálculo, que escapa a toda la matemática que pudieran tener en ese momento. Una vez que termina este milagro, Jesús les dice, bueno, ustedes adelántense en la barca, yo después los alcanzo. Los discípulos obedecen, primero. Tal vez alguno se habrá preguntado, bueno, después tomará otro barco y vendrá tras nosotros. No sé, en ese momento tal vez no había buquebús, no había un ferry, ¿no es cierto?, que pudiera tomar el Señor. En ese momento estaba él solo, dice la Biblia, y los discípulos están totalmente alejados del Señor. Ahora empieza la circunstancia, que es, en este caso, una tormenta, el viento fuerte, donde ellos empiezan a luchar con sus propias fuerzas, ¿no es cierto? Todo lo que nosotros estaríamos acostumbrados a hacer. Frente a cualquier problema, frente a cualquier dificultad, por lo general, siempre hay alguno que es más espiritual, ¿no es cierto? Ahí es la excepción a la regla, pero la gran mayoría, lo que hacemos es tratar de resolver los problemas o las dificultades. ¿Cómo nos sale? Con nuestro carácter, con nuestra propia sabiduría, con nuestra práctica, ¿no es cierto? Y tratamos de resolver los problemas. Ahora, estos problemas, este problema que estaban pasando los discípulos en el mar, los excedía. Había pescadores experimentados. ¿Ustedes se acuerdan que ahí arriba de esa barca, por nombrar algunos nomás, estaban Pedro, ¿no es cierto?, su hermano. Había hombres que habían pasado noches pescando. Había hombres que conocían perfectamente que el mar se embravecía y ellos habían sobrevivido tal vez muchas veces. También había hombres que no tenían ni idea del mar, ¿no es cierto? Nos acordamos de Mateo, un hombre que estaba sentado en la barca de los tributos, un hombre que estaba acostumbrado a tener los pies sobre la tierra, ¿no es cierto? Un hombre que estaba acostumbrado tal vez a calcular. Si vos te pones a pensar, Mateo pasaba todo el tiempo, antes de conocer al Señor, contando dinero, contando cosas para lo que serían los tributos, contando tal vez su propia ganancia. Y este hombre no estaba acostumbrado a ir al mar y pasar la noche en el mar, pasar la noche pescando, y menos acostumbrado estaba a que el mar se embraveciera y
hubiera viento y tormenta. Hace un tiempo largo, hace unos cuantos años, a nosotros nos gusta mucho ir al mar, y fuimos con algunos de los chicos de la iglesia. En ese momento fuimos varios, eh, y uno que no había conocido el mar, ¿no? Que no conocía el mar. Entonces, la recomendación era, bueno, quédate cerca, no te muevas tanto, o sea, no te metas tanto, porque lo que solemos decir es, el mar es traicionero, ¿no es cierto? ¿Eh? Donde no te diste cuenta, te empieza a llevar un poco más para adentro. Y nos metimos con este muchacho y estábamos en el mar, cerca, hacíamos pie. Yo, si bien sé nadar, en el mar es totalmente diferente. Y de un momento para otro, nos miramos los dos y miramos para afuera y vimos que estábamos bastante lejos de la orilla y que ya no estábamos haciendo, no tocábamos el fondo en sí. Entonces este muchacho se empezó a poner nervioso, ¿no es cierto? Dice, bueno, ¿y ahora cómo hacemos para salir? E iba pasando un muchacho y eran dos muchachos arriba de un kayak, ¿no? ¿Saben lo que es un kayak? Es un pequeño botecito, esos naranjas que van con remos. Y ellos dos iban con salvavidas y arriba del kayak. Entonces, este muchacho le dice, por favor, ayúdennos, que no podemos salir. Y los del kayak, ¿saben qué hicieron? Se mataban de risa. Literalmente se mataban de risa. Nos miraban y se reían. Entonces, este muchacho me mira y me dice, Mati, o no nos creen o realmente se están riendo de la situación. Entonces le digo, mirá, hagamos una cosa, quédate tranquilo y cuando las olas empiecen a ir hacia la orilla, vos andás moviéndote hacia la orilla. Cuando la ola deje de tirarnos hacia la orilla, quédate tranquilo y espera otra ola que nos vaya llevando. Y así empezamos a poder salir. Tardamos como 15 minutos para poder salir. Pero esa fue una experiencia donde uno que no está acostumbrado, que uno no conoce cómo es el mar, despacito el mar te puede llevar. Y hay, ¿no es cierto?, correntadas, y hay un montón de cosas que pueden hasta terminar con nuestra vida. Ahora, esta barca estaba llena con discípulos que tenían experiencia y que no tenían experiencia, o que tenían una experiencia mediana. Y yo pensaba en la iglesia, ¿no es cierto? La iglesia está llena de creyentes con diferentes experiencias de vida, con diferentes familias, algunos sin familias, algunos con trabajo, otros sin trabajo, otros estudiando, otros siendo padres, otros pasando por problemas familiares, pero es una barca que está llena de personas rescatadas por el Señor, pero con diferentes vivencias y diferentes caracteres, todos totalmente diferentes. Y yo me imagino a estos hombres, ¿no es cierto? Pedro diciéndole, quédense tranquilos, de acá vamos a salir, no se preocupen, el mar está embravecido, pero yo la tengo re clara. Y por otro lado, otro de los discípulos diciéndole, nos vamos a morir, nos vamos a morir, nos vamos a morir. ¿Cuántas veces en la iglesia pasa que hay diferentes situaciones que dependen mucho, ¿no es cierto?, de nuestros hermanos ancianos, pastores, diáconos, y que tal vez dicen, bueno, esto se debe manejar de tal o cual manera, que tienen más experiencia, ¿no es cierto? ¿Mm? Pero aún así, hay otros hermanos que están totalmente alarmados y dicen, no, esto va a ser un problema grave y va a ser cada vez peor. Y estos hermanos tratando de calmar a los otros y sin embargo no lo pueden conseguir. ¿Por qué? Porque hay una situación que está excediendo todos los conocimientos y todo lo que ellos pueden hacer. Ahora, estos hombres que estaban en esa barca están en una situación que no pueden prever, que no pueden resolver,
que literalmente no pueden hacer nada y están ahí esperando un milagro tal vez, o tal vez ni esperando, porque ellos están totalmente desesperados y de golpe aparece algo en la neblina, algo entre las olas que empieza a venir hacia ellos y ellos no saben qué es. De hecho, si uno lee el versículo anterior, dice que ellos piensan que es un fantasma. Piensan que es un ser del más allá que los viene a asustar. No piensan que puede ser la salvación de Dios. No piensan que es el Señor el que los viene a rescatar. Ellos piensan lo peor. O sea, están en una situación mala. ¿Está bien? Todos coincidimos en que la situación en la cual están es mala, que excede a su experiencia, que excede a lo que ellos pueden hacer. Y aún así, lo que ellos ven es peor todavía. Porque en vez de darle esperanza, le da más miedo y más temor. Y yo pensaba en cuánta gente, cuántos cristianos, cuántos creyentes tal vez estén pasando por una situación similar, de angustia, de problemas, de crisis, llámese de la que sea, ¿eh? Puede ser económica, puede ser familiar, puede ser espiritual la crisis. Y aun cuando están viendo algo que se está acercando, les da más temor todavía. Ellos no piensan, no tienen la más remota esperanza de que en realidad sea Dios el que viene, sino que ellos piensan que es peor lo que viene. No ven la salida. Solemos decir que los creyentes, o muchos de nosotros, somos optimistas, ¿no es cierto? Que solemos ver el vaso medio lleno. ¿Eh? Tenemos creyentes así en la iglesia, y qué bueno es tenerlo. Que ante un problema no se centran en el problema, sino buscan la solución y buscan la guía del Señor para poder solucionarlo. Ahora, en esta barca llena de discípulos que habían visto maravillas, que habían visto al Señor hacer un milagro extraordinario que ellos no podrían ni siquiera imaginar. Hacía un ratito, ¿eh? Esos creyentes estaban pasando por un problema tan grande, tan difícil, tan fuera de sus posibilidades, que ni siquiera se les ocurrió pensar en la salvación de Dios. Ni siquiera se les ocurrió pensar en que aquel Señor que habían estado hasta hace un ratito viendo cómo alimentaba a 5.000 personas, los podía venir a salvar. ¿Y esto saben qué nos muestra? ¿Saben qué nos muestra? Nos muestra la realidad humana que tenemos nosotros, todos. Nos muestra la realidad de la iglesia, en que todos, absolutamente todos, en algún momento de nuestra vida, por más que veamos la mano de Dios diariamente, en algún momento de nuestra vida, Satanás pone un pequeño vestigio de duda y nuestra fe pasa de estar allá arriba a estar acá abajo. Y se va. Y no vemos la salida. Y no vemos la luz al final del túnel. ¿Cuántos hermanos en esta pandemia se quedaron? ¿Lo pensaste? ¿Lo pensaron, hermanos? ¿Cuántos creyentes se han quedado en el camino? ¿Cuántos creyentes han dejado literalmente de congregarse? Sea presencialmente o sea virtualmente. ¿Cuántos? ¿Lo pensaste? Yo compartí hace unos días y he visto muchos sliders de Facebook donde se plantea y dice, no tenemos miedo para ir a trabajar, no tenemos miedo para ir a la playa, no tenemos miedo para irnos de vacaciones, no tenemos miedo para juntarnos, no tenemos miedo, no tenemos miedo. Y abajo decimos, solo tenemos temor de ir a la iglesia y de juntarnos con los creyentes.
Si bien sabemos y somos conscientes de lo que está pasando en el mundo, eso no nos tiene que impedir el congregarnos. Y no estoy hablando solamente de ser presenciales, sino de estas reuniones donde virtualmente nos juntamos. Esto es comunión también. ¿Y qué pasa? Bueno, lo que pasa es que hoy trabajé hasta tarde. Lo que pasa es que hace mucho calor. No sé si en la iglesia ustedes tienen aire acondicionado, ventiladores, pero cualquier cosa que nos dé comodidad es bienvenida. Ahora, aún así, aún teniendo todas las comodidades, vamos a tener creyentes que no se congreguen, sea de una forma o de otra. Puede ser que estén en la casa y como hace mucho calor, entonces se quedan afuera en el patio y en el patio no les da wifi. Entonces, como no les da wifi, no se pueden conectar a la reunión. Y hace mucho calor. Claro, en este tiempo también tenemos hermanos que no se acostumbran a congregarse, que se han quedado en el camino por diferentes causas, por problemas espirituales, por no darle el valor a las cosas del Señor. También tenemos creyentes que se han quedado en el camino por problemas con otros hermanos. Tenemos creyentes que se han quedado en el camino porque no recibieron un mensaje de WhatsApp, que si bien no es excusa, también nos da nota de lo que nosotros muchas veces tenemos que hacer. Ojo, un hermano una vez me dijo, y esto lo tomé para mí, que por más que uno quiera, que por más que uno riegue todo el tiempo una planta, la planta no va a crecer, porque a nosotros se nos antoje. La planta no va a crecer por más agua que le echemos. Y hay creyentes que no van a crecer si no quieren crecer. Por más estudios que le demos, por más discipulado que hagamos, por más que lo visitemos 7 días a la semana, si no quieren crecer, no van a crecer. Lamentablemente es así. Pero también esos creyentes están en la barca, de la misma forma que nosotros. Y de la misma forma que hay cristianos experimentados, también hay cristianos que no son experimentados. Ahora todos estos discípulos que estaban en la barca, todos se asustaron. Todos tenían miedo de morir. Todos gritaron, hay un fantasma. ¿Por qué? Porque a todos nos ataca la duda. No somos espirituales 100% las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ni los apóstoles lo fueron. ¿No? Miramos a un Pedro maravilloso predicando en Hechos de los Apóstoles, donde se convierte la gente y decimos qué hermano espiritual. Ese hermano espiritual antes había negado al Señor. Ese hermano espiritual antes, cuando murió el Señor, cuando dejó su vida en la cruz y fue sepultado, se fue a pescar. Volvió a su antigua vida. ¿Por qué? Porque no todos somos espirituales todo el tiempo. Y eso es una condición humana. La iglesia perfecta no existe acá en la tierra. La iglesia perfecta va a estar allá en el cielo cuando estemos todos juntos alabando al Señor y allí no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá pecado. Todos nosotros, todos los días, tenemos que ir al Señor para limpiarnos, ¿no es cierto? ¿Mm? El Señor mismo, cuando lavó los pies de sus discípulos, Pedro le dice, no, no me vas a lavar los pies. ¿Cómo me vas a lavar los pies, Señor? Y el Señor le dice, no, si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Ah, entonces, lávame todo, Señor. Impulsivo como siempre, ¿no? Todo, la cabeza, todo, lávame. Y el Señor le dice, mira, el que está limpio, no hace falta que se bañe todo. Solamente los pies, las manos, porque es lo que está en contacto con el mundo que nos rodea. Y el Señor en Juan capítulo 17 dijo,
no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos en el mundo y como dice la Biblia, no somos del mundo, pero así nos ensuciamos con el mundo. El pecado está siempre ahí y el pecado nos aleja del Señor. Ahora, mirá, aun cuando estos discípulos no lo pensaron, no lo vieron venir, el Señor vino igual. ¿Te diste cuenta de eso? Ninguno de ellos dijo, Señor, por favor, Señor, salvanos, que estamos en esta situación dramática. No se lee esto en la Biblia. Sino que ellos ven venir al Señor, piensan que es peor y gritan, dice, es un fantasma, pero es el Señor el que viene. Y el Señor les dice, mirá, quédense tranquilos, soy yo. Ustedes que no ven salida, que ven cada vez peor la situación, no están viendo que vengo yo. Que yo vengo a resolver todo. Que yo vengo a darles ánimo. Porque de hecho, la palabra dice que Él les dice lo primero es, tengan ánimo. ¿Leímos? Dice, tengan ánimo. Soy yo, les dice el Señor. No tengan miedo. Claro, Pedro, típico, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros nos identificamos con Pedro? Si somos sinceros, ¿cuántos Pedro hay en la iglesia de Pavón? ¿Cuántos Pedro habrá en la iglesia de Mansilla? ¿No? ¿Cuántos Juan habrá en la iglesia de Pavón y cuántos Juan habrá en la iglesia de Mansilla? ¿Cuántos Mateo hay en la iglesia? ¿Cuántos hay? Tal vez yo hubiera sido uno de los Pedro, ¿eh? Yo soy bastante impulsivo. Y yo hubiera sido uno de los, bueno, Señor, ¿sos vos? Ya me dijiste que sos vos, pero por las dudas te voy a preguntar y te voy a decir que me muestres tu poder. Si sos vos, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y yo me imagino la cara de Jesús, ¿no es cierto? Mirando a Pedro desde el agua y diciéndole, bueno, perfecto. ¿Querés ver mi poder otra vez? Vení, Pedro, vení. Si eso te va a dejar más tranquilo, vení, Pedro. Y acá pasa algo que es increíble, porque hasta hace 2 minutos esos 12 discípulos estaban muriendo de miedo. Estaban desesperados. No pensaban que Jesús los iba a venir a rescatar. Y Pedro se baja. En el medio de la tormenta, en el medio del mar, se baja del barco y empieza a caminar hacia Jesús. Yo no sé si tomamos dimensión de lo que esto significa. Porque una cosa es estar arriba del barco y decir, bueno, sí, Señor, te creemos, maravilloso, empezamos a alabar tu nombre, cantamos, gloria, todo lo que quieras. Vení, Señor. Y otra cosa es, Señor, me bajo del barco en el medio de la tormenta y voy hacia ti. Qué tremendo. Los otros 11, ninguno dijo lo mismo que Pedro. Porque no dijeron, Señor, bárbaro, sos vos, Señor, vamos todos hacia ti. ¿Te diste cuenta de eso? Los otros 11 dijeron, vení vos, Señor. Si sos vos, vení vos, Señor. Acá te esperamos. Pedro dijo, no, 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 yo voy, yo voy. Muchas veces de la iglesia, el 90% dice, Señor, vení vos. Señor, vení a resolver mi problema vos. Señor, acá te estoy esperando. Señor, acá entrego todo en tus manos, y solamente oro y no acciono. Y esto es muy importante. Porque me imagino que en la iglesia de Pavón, así como en Mansilla, hay hermanos tal vez que estén pasando por falta de trabajo, por necesidades económicas, ¿no es cierto? Y uno ora y dice, Señor, provéenos, sé nuestro proveedor. Y oramos y decimos, Señor, necesito un trabajo. Pero hace mucho calor, Señor, hoy para salir a buscarlo.
Voy mañana, Señor. Guardame el trabajo, ¿eh? Que no lo agarre otro. Pero mañana sigue la ola de calor. Se complica, Señor. Pero guardame, ven tú, Señor, a resolucionar mi problema. Yo acá te espero, lo entrego en tus manos y acá te espero que tú lo resuelvas. ¿Y cuántos Pedros hay? Que agarran y dicen, Señor, sos vos, te creo, pero yo quiero ir. Yo voy hacia vos, Señor. No me importa nada, me bajo y voy hacia ti, Señor. Ese es, esa es la acción que justamente hace ver los milagros de Dios. Porque si ustedes siguen leyendo, dice que Pedro se baja de la barca, mira al Señor y empieza a caminar sobre el agua. Y ahí hay una gran diferencia entre creyentes, ¿eh? Porque Pedro pudo ver la gloria de Dios en su vida, aunque sea por un ratito. Pedro pudo ser parte del milagro de Jesús y los otros 11 no. Los otros 11 se quedaron arriba del barco. Yo te pregunto, ¿quién sos vos? ¿Qué vas a hacer? ¿Querés ser parte de ese milagro? ¿Querés ver las bendiciones de Dios? Hay que accionar, hermanos. Está muy bien orar. Hay que orar sin cesar todos los días, pero también hay que accionar. Hay que hacer. Bueno, pero yo no sé cómo. Bueno, perfecto. Sos un hermano mayor. ¿No querés salir de tu casa? No hay ningún problema. WhatsApp está abierto a las 24 horas. Grabás mensajes de 5 minutos. 5 minutos. A mí me da vergüenza estar en la plataforma. No hay problema. Ponete con tu celular ahí y grabá un devocional de 5 minutos. Contale a los hermanos qué te dijo el Señor. Yo tenía un hermano hace muchos años. Teníamos, toda la iglesia lo tenía, que se llamaba Don Luis Castro, un hermano amado y muy querido, muy riguroso también. Y me acuerdo que él venía a la iglesia de Mansilla los segundos jueves de cada mes. Y cuando yo era chico, lo primero que me preguntaba, era chiquito, yo petizo, ¿no es cierto? Y él me miraba desde arriba, grandote, y me decía, ¿sos salvo? Y así me ponía me ponía fruncía el ceño, y casi con cara de enojado. ¿Vos sos salvo? Me decía. Y yo le decía, sí, don Luis, soy salvo. Qué bueno. Pero me preguntaba cada segundo jueves de cada mes. Yo no sé si por la duda tenía que renovar la salvación o algo. Cada segundo jueves se me vencía la salvación y tenía que responder, sí, don Luis, soy salvo. Él me preguntaba siempre. Y cuando fui más adolescente y más joven, ya no me preguntaba si era salvo. ¿Saben qué me preguntaba? Vino, terminó la reunión, él terminó el mensaje y antes de irse me preguntaba, ¿qué te dijo el Señor hoy? A ver, vení, contame. Y se sentaba de vuelta en el banco y yo le tenía que contar qué era lo que había leído. Esas cosas son las que hoy, teniendo 38 años y hace unos cuantos años que el Señor ya lo tiene con él, y no se me borraron nunca de la cabeza. ¿Saben qué me dijo la primera vez? Una vez, creo que fue la primera vez que yo tomé la palabra en Mansilla, en una reunión de jóvenes, y se habían confundido los hermanos, o él se había confundido y vino a la reunión de jóvenes. Y él tenía que venir a hablar, y me habían dicho a mí también. Entonces, cuando me dicen, mirá, vino don Luis, entonces le dije, sí, sí, don Luis, hable usted, le digo. Entonces me dijo, no, no, habla vos. No, don Luis, ¿cómo voy a hablar yo? Hable usted. No, no, hoy vamos a aprender, me dijo. Y yo lo quedé mirando, yo tenía 16 años, 16 o 17 años, y miraba a un hermano que había leído
la Biblia de tapa a tapa muchísimas veces. Y me dijo así, dijo, hoy vamos a aprender. Y yo dije, literalmente, en mi cabeza, este hombre está loco. ¿Cómo que vamos a aprender? Entonces le volví a decir, no, don Luis, hable usted, por favor. No, 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 hoy vamos a aprender. Hoy toca aprender. Y esos gestos de humildad en las palabras de un hermano mayor para con un hermano joven son las que marcan la vida de los jóvenes. ¿Cuántas palabras de aliento tuviste, hermano mayor, para con los hermanos jóvenes? ¿Cuánto los incentivaste y cuánto los frenaste? Porque si hay algo que uno no se tiene que aprender es a poner en el lugar del otro. La palabra de Dios nos dice que hay que buscar el bien del otro antes que el propio, ¿no es cierto? Y para buscar el bien del otro tengo que entender la posición del otro, conocer la posición del otro, sentir la posición del otro. Y pienso en esa barca llena de discípulos, donde estaban los más experimentados tal vez, viendo a los otros que se estaban muriendo de miedo porque no tenían experiencia y tratando de calmarlos, ¿no es cierto? Pedro accionó y dijo, Señor, yo voy, Señor. No me importa nada, no me importa las circunstancias, no me importa el viento, no me importa lo que digan los demás, no me importa si los propios hermanos me dicen quédate en la barca, Pedro. Me bajo y voy hacia ti. Y Pedro se baja. Y me empiezo a dar cuenta y empiezo a pensar en los demás. Pedro ya sabemos, ¿no es cierto?, la historia, él empieza a caminar sobre el agua. Ahora, los que se quedaron en el barco, ¿qué habrá pasado con ellos en ese momento especial? Me imagino a los otros 11 alabando a Dios, con la boca abierta así, con los ojos mirando, tal vez algunos llorando, y viendo el milagro de Dios en la vida de Pedro. Y cómo la fe de ellos empieza a aumentar. Porque cuando vemos las bendiciones de Dios, ¿no es cierto que arde nuestro corazón? ¿No es cierto que se infla nuestro pecho y decimos, Señor, acá estoy, yo también quiero ver el milagro? Claro. Mirá, Pedro duda, ¿no es cierto?, en un minuto, y dice la Biblia que se empieza a hundir. Y ahí grita, Señor, sálvame. Y Jesús le tiende la mano y lo saca. Y el Señor lo reta, ¿no? ¿No es cierto? Le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Por qué dudaste? No tenés que dudar. No tenés que dudar. El Señor le dijo a María, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Claro, acá dice en el versículo 33, y con esto termino. Versículo 32. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Y en segundo lugar dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Me imagino la fe de esa gente, de esos hermanos, de esos discípulos, creciendo en la barca cuando lo vieron a Pedro. Necesitaron de Pedro, de la fe de Pedro, para animarse ellos también, para ver el milagro de Dios. Claro, ¿cuántos Pedros hacen falta en la iglesia de Pavón? Hermanos que digan, yo voy, Señor, yo voy. Termino con esto. Dice que cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Cuando Jesús llegó ahí y ellos lo vieron fehacientemente, se calmó todo. No dice que llegaron a tierra. Aún estaban en el mar. Aún existen problemas, peligros en el mar, ¿no es cierto? Pero así y todo, cuando Jesús subió a la barca, el viento
una parte se calmó. Ellos tuvieron paz y dijeron justamente, reconocieron al Señor. Claro, a nosotros nos pasó que cuando dijeron, nos dieron la habilitación para poder reunirnos nuevamente, unos cuantos de nosotros dijimos, ya vamos, por favor, queremos estar en la casa del Señor, queremos adorar al Señor, queremos ver a los hermanos, queremos predicar el Evangelio. Pero así como hubo Pedros en Mansilla, también hubo algunos que tenían miedo. Y me llamaron y me dijeron, te hago una pregunta, ¿esto va a seguir presencial así? Y la contestación fue sí, mientras se pueda, mientras nos habiliten. Por supuesto, sí, sí. Entonces nosotros no vamos, me dijeron, porque tenemos miedo, porque no tengo seguridad. Escuché bien esta palabra. Me dijeron, me siento inseguro para poder estar en la casa del Señor. Y lo asocio directamente con este pasaje, porque en ese barco había Pedros, había quien dijo, yo voy, Señor, yo voy, donde vos me llames, yo voy. Y había algunos que se quedaron en la barca, en la seguridad de la barca, en esa falsa seguridad. ¿Y por qué digo falsa seguridad? Porque imagínate, en el mar hay tiburones, ¿no es cierto? En el mar hay ballenas, hay, no sé, otros peligros. ¿Eh? Y sin embargo, esa barca les daba la sensación de seguridad total. Y muchos hoy en día tienen esa falsa sensación de seguridad, de pensar que porque no me congrego con la iglesia, estoy más seguro. Y déjame decirte que no es así. No es así. ¿Por qué? Porque como dijimos antes, salimos a comprar, salimos a trabajar. Tal vez si tenemos negocio, como nosotros, tenemos contacto con gente. ¿Nos cuidamos? Por supuesto que nos cuidamos. ¿Tratamos de seguir todos los protocolos? Por supuesto. Por supuesto. Debemos seguir los protocolos, debemos seguir con el distanciamiento, debemos seguir con el alcohol, debemos seguir cuidándonos. Ahora, no creamos que el quedarnos en casa nos da seguridad. Eso es una mentira del diablo. ¿Sabes por qué? Porque literalmente, cuando vos tenés, ¿alguno hace asado acá? Levanten la mano el que hace asado alguna vez. ¿Eh? ¿Les gusta comer asado? ¿Eh? Algunos sí, otros no, más o menos. A mí me empezó a gustar hace unos cuantos años. Me gustó siempre comerlo. Pero aprendí hace un tiempo a poder hacer el fuego. Y algo que uno aprende cuando ve el fuego, al que le gusta hacer asado, es que cuando uno tiene todo el fuego junto, todas las brasas juntas, calientan y dan luz y dan calor hacia lo que se está cocinando, ¿no es cierto?, en la parrilla. Pero si uno agarra esa brasa, una sola, la saca y la aparta de todas las demás, ¿esa brasa sigue dando calor? Sí, da calor. Durante un tiempito da calor. Porque está prendida. Porque está activa. Y uno la ve y está roja. Porque se alimenta del oxígeno y sigue teniendo calor. Ahora, de a poco empieza a perder su calor. De a poco, cada vez más. Todavía está caliente, todavía quema un poco, pero cada vez calienta menos, hasta que termina por apagarse. Así es un creyente que no se congrega. Los primeros tiempos dicen, no, yo oro en mi casa, yo tengo al Señor en mi casa, no necesito congregarme ni ver a los hermanos. Y todos los días ves, durante 15 días lo ves todos los días publicando en Facebook textos, videos de YouTube, porque eso es lo que tiene YouTube, ¿no es cierto? Tenemos pastores
todos los pastores que queramos, los mensajes que más nos agraden. Podemos cortar el mensaje que no nos gusta lo que está diciendo y cambiar a otro. Y esos creyentes todos los días publican. Pasaron 15 días y ya empieza a publicar un video o un texto cada 2, 3 días. Y después ya pasa uno cada mes, por ahí si se acuerda. Y empieza a publicar memes, ¿vieron? Hasta que ya no publica nada y solo publica memes. ¿Saben por qué? Porque justamente esa brasa se está apagando. Se está apagando. Es necesario que podamos llamarlo, que podamos buscarlo, que podamos orar por ellos. Pero sin descuidar que nosotros debemos seguir unidos y con las otras brasas. Porque esa es la vida, la comunión de la iglesia. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor les ayude, hermanos, a poder seguir adelante. Con ánimo, tengamos ánimo, aún en la peor circunstancia que podamos estar pasando. Tenemos que saber que aun cuando nosotros no lo vemos, el Señor está ahí. Ellos no lo veían y el Señor estaba viniendo. Aun cuando nosotros veamos cada vez peor la situación, tal vez no nos damos cuenta que es el Señor el que está manejando todo para darnos la salvación. No nos olvidemos de esto. La familia de la fe es tan importante como nuestra familia en la sangre. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos acompañe, nos ayude. Gracias por la invitación y gracias por este tiempo para poder compartir la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.